aquí también es donde entra esta parte donde la misma sociedad va quitando el signo religioso. No hablo exclusivamente del cristianismo, sino que estoy hablando de las diferentes religiones. Pero centrémonos en el cristianismo. ¿Qué es ser cristiano en este tiempo que nos toca vivir? Bueno, vemos que cada día más legislaciones o situaciones van haciendo a un lado el tema de lo cristiano, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Europa vive uno de los momentos más grises en cuestión de fe cristiana, porque donde se fue desarrollando el cristianismo es ahora el lugar donde menos cristianos hay, porque la mayoría ya son gente adulta mayor y entonces no hay jóvenes. Europa se está volviendo atea. Y entonces el signo cristiano, la cruz, todos estos símbolos religiosos están por desaparecer. Y así como en otros países de Occidente, como les decía yo, el caso de Canadá que les ponía yo el ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque evidentemente estamos perdiendo no solamente el sentido de lo religioso, chicos, sino que estamos perdiendo el sentido de nuestra propia cultura y de nuestra propia identidad. Y entonces la sociedad nos quiere centrar en una sola cultura, en una sola identidad, que le han puesto el nombre de globalización, que por muchos años ha existido esto, y que entonces nos quieren hacer así, una sola cultura y una sola identidad, e incluso algunos llaman una sola religión, que por eso en algunos momentos han hablado de toda esta cuestión un poquito media. Hablar de este sentido de que estamos ante un nuevo orden mundial y todas estas cosas que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Bueno, pero entonces ante esto, ¿cómo puedo yo descubrir mi ser cristiano? Porque evidentemente ya sé que me están quitando por donde sea la cuestión de Cristo, la cuestión de la iglesia, la cuestión de la fe. Y esto promueve que, por ejemplo, en muchos jóvenes se viva la vergüenza y la pena de llamarse católicos o llamarse cristianos. ¿Por qué nos da pena o por qué nos hace como que un poco avergonzarnos el tema de Dios? Porque la mayoría, pues, dice ya no tener fe. La mayoría dice ya no creer. Y entonces la mayoría dice creo en lo que cree todo el mundo. Y como todo el mundo cree en nada, pues entonces yo también. Entonces hay que darnos cuenta cómo nos están robando nuestra identidad, algo que es propio de nosotros. Yo, por ejemplo, chicos, todos los que están aquí, levanten su mano. ¿Quién está bautizado? ¿Quién es bautizado? Todos somos bautizados. Bajen su mano. Y entonces, fíjense, ya desde ahí tenemos un paso adelante. Cuando yo he sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces empiezo a ser parte de una comunidad que es la comunidad católica, pero que es una comunidad que ha sido fundada en el nombre de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces por eso quería tomar este texto que les hablaba yo al inicio, donde comprobamos nosotros que Pablo, Bernabé, los discípulos, los primeros cristianos, así les pusieron ese nombre en Antioquía. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Porque a veces nosotros utilizamos el decir los cristianos para los que están ahí por nuestras colonias ahí brincoteando y así, y que no sé qué tanto hacen, ¿no? Esos son los cristianos. A veces les podemos decir la competencia, ¿no? Híjoles, es que ve los cristianos, ¿no? Hombre, tienen un sonidazo y hasta con batería y bien padre. Pues claro, o sea, de ir a escuchar a la viejita que canta bien feo en mi parroquia, pues entonces mejor me voy como que con los que están más animados, ¿no? Y entonces a veces vamos identificando eso. Ellos son los cristianos. Oye, es que ya viste que ya se puso un nuevo templo. No, pues son los cristianos. Oye, ¿ya viste que andan allá en los puentes los cristianos? Ah, sí, pues son los cristianos.
Cuando entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuál cristianos? Si los cristianos verdaderos y originales somos nosotros. Ellos ya son copias piratas de esas que han reproducido en Tepito o por ahí, ¿no? Pero nosotros somos los cristianos originales. Y entonces eso tendría que ser un motivo de orgullo para nosotros. Eso es lo primero que tenemos que ubicar ante la descristianización. ¿Por qué se está perdiendo el sentido de ser cristiano? Porque no nos hemos identificado con algo que es nuestro y que entonces lo hemos como que le hemos puesto el título a otros, pero no a nosotros. Y desde ahí es donde hay que identificarlo, chicos. Yo soy cristiano porque he sido bautizado, porque pertenezco a una comunidad. Y fíjense, ya el ser cristiano va al mismo tiempo dándonos la pauta para poder hablar de ser católico. Porque como ahorita escuchamos en este libro de los Hechos de los Apóstoles, les repito por ahí la cita por si alguien no la captó, fue Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Perdón, sí, al 26. Hechos 11, del 19 al 26. Entonces, fíjense cómo desde ahí el ser cristiano ya va en el sentido también de ser católico, porque ahí hablaba de que fueron a las comunidades de Fenicia, de Chipre, de Antioquía, y fueron anunciando la buena nueva. Ahí está la catolicidad. Es decir, la iglesia cristiana, la comunidad cristiana está por todo el mundo. Eso es ser católico. Somos universales. Esa es la iglesia universal, es la iglesia cristiana universal, no la que encuentran donde antes era el cine o no sé qué cosa y encuentras a los que te hablan ahí y te quieren endulzar el oído, que mira hermano, y alza tus manos para que descubras el manto sagrado y no sé qué, no, esos no. La iglesia cristiana verdadera fue la que fundó Jesucristo hace más de 2000 años y que es la iglesia católica, apostólica y romana. Sí, a lo mejor tenemos tenido muchos errores y durante mucho tiempo se han cometido fallas, porque a final de cuentas sabemos que nuestra iglesia, el fundador fue Cristo y es de Dios, pero también pues quienes estamos como instrumentos, somos instrumentos caducos, somos instrumentos débiles que cometemos errores. Y entonces por eso a veces pues el ser cristiano es también cometer fallas. Pero el verdadero cristiano es el que sabe que no solamente se queda con las fallas, sino que Cristo lo ha salvado, lo ha redimido y entonces hay que vivir como resucitados. Y no solamente nos vamos a quedar con el error, con la falla, sino con el ímpetu de levantarnos de la muerte del pecado y tener una vida nueva en Cristo que nos transforma. Por eso, chicos, desde ahí es de donde nosotros hay que ubicar este fenómeno desde la descristianización. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Porque no nos identificamos como cristianos. Cada vez, sin darnos cuenta, nos están quitando el símbolo de lo religioso para entonces quitarnos esto que nos ha identificado por mucho tiempo, como muchas otras cosas. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que también la descristianización va entonces ocasionando también como que una especie de contradicción. Les voy a decir por qué. Porque, a ver, nos quejamos a veces de la iglesia o escuchamos comentarios negativos de la iglesia y del ser cristiano. Pero bueno, recordemos otros años, porque ahorita con esta pandemia, quién sabe. Pero recordemos otros años. ¿Qué tal las vacaciones de Navidad? Y los chicos que son de iglesia, ¿qué tal esos días en las misas de Nochebuena? Llenas las iglesias y dices tú, bueno, pero pues ¿y el resto del año dónde están? ¿No? Es cuando empieza el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? El 12 de diciembre, todos somos guadalupanos, todos somos religiosos y la Virgencita y la guadalupana bajo el Tepeyac y todo. Y les digo, en Navidad, todo mundo y pone su arbolito y pone tantos signos, la corona así bien bonita con esferas y moños y lucecitas y todo. ¿Y eso de dónde se originó? Del ser cristiano, ¿no?
Cuando vemos estas celebraciones de Navidad con tantos signos, con tantos símbolos, que a final de cuentas son cristianos. Son símbolos, son celebraciones que surgieron por Cristo. ¿Qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Cristo. Bueno, y entonces, a ver, tú que eres ateo, ¿por qué celebras la Navidad? Mejor te deberías de quedar como el Grinch, encerrado en tu cuarto mientras tu familia cena un pavo delicioso, ¿no? Porque dices, pues yo que estoy celebrando, yo no celebro nada, porque yo no soy cristiano, yo no soy ateo, yo soy ateo, perdón, yo no creo. Entonces, vean cómo a veces son como que una cierta contradicción, ¿no? Porque realmente decimos cuando nos conviene ser cristianos, ¿no? O creyentes, pero cuando realmente es para poder demostrar que lo soy, es donde ahí viene el antitestimonio y por eso nos hacemos no creíbles, ¿sí? Este fenómeno de la descristianización, chicos, también ha venido a darse mucho porque nos ha faltado como iglesia o como ser cristiano la vida de testimonio. Fíjense, a los primeros discípulos los llamaron cristianos y somos cristianos, somos los cristianos originales. Pero también, ¿por qué cuando la iglesia se empezó a hacer presente en el Imperio Romano, los paganos, que eran los romanos, veían a los cristianos que eran perseguidos? ¿Y qué era lo que les decían? ¿Cómo identificaban a los cristianos en esos primeros siglos? Porque decían, mírenlos cómo se aman. Tenían todo en común, compartían, era la fraternidad y pues por eso ahora no nos hemos hecho creíbles. Y por eso identifican a los cristianos con las otras sectas. ¿Por qué? Porque de repente ahí sí que haya un hermano necesitado, le comparte. Que porque está pasando por una necesidad o esto, le ayuda a toda la comunidad. Que está sucediendo esto o aquello, todos se juntan para orar. Entonces, vean, muchachos, cómo hemos caído en un antitestimonio y por eso el ser cristiano ahora ya no es creíble. Porque dices, ¿para qué me voy a ir a meter ahí con esa comunidad de pura gente hipócrita y falsa? Que están ahí muy santo y todo, pero en su vida personal son unas personas indeseables. El ser cristiano tiene que concordar también con nuestra misma forma de vivir y nuestro ser auténtico. Porque si no, entonces aparentamos, ¿no? Y entonces, pues, cuando me llevan a misa obligado, pues ahí estoy así como que, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Tengo que ir. Pero el ser cristiano no es solamente para quedarse en una iglesia cuando voy a misa, sino que el ser cristiano es cuando yo salgo, y por eso el sacerdote cuando termina la misa nos dice, vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado, glorifiquen al Señor con su vida, porque ahí está el ser cristiano. No basta con a lo mejor llevarme aquí una cruz colgada o tener el signo de ser cristiano, porque eso lo llevo dentro. Cuando en mi bautismo me consagraron a Dios, yo lo llevo impregnado, es algo que nunca más se me va a borrar, porque el ser cristiano lo llevo inscrito en mí. Aunque me tatúe una cruz de cabeza y diga que Cristo no y que no sé qué, yo soy cristiano desde mi bautismo, pertenezco a una comunidad y eso nadie me lo puede quitar. Entonces, por eso, chicos, desde ahí viene el podernos identificar. No sé si algunos de ustedes por ahí me van diciendo el tiempo, porque después a mí si me dejan hablar es como si liberaran a un loro. Entonces hablo y hablo y hablo. Aquí voy teniendo mi guión, pero de todos modos por ahí me van un letrerito, ¿no? Padre, ya. Entonces ahí me van diciendo, porfa, ¿no? Bueno, espero no estarlos aburriendo, si no, muévanse tantito, todo bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, bueno. Si van teniendo pregunta o duda, también por ahí interrúmpanme, no hay ningún problema. Sale. Bueno, entonces les decía, seguramente que ustedes han visto un signo de un pececito, que luego a veces los cristianos, los piratas, son los que luego ocupan mucho, como un pececito. No sé si lo han visto, ¿no? Hay algunos católicos que sí lo usan, muy bien hecho, por cierto. Bueno, entonces ese pececito era con lo que se identificaban los primeros cristianos. ¿Por qué con ese pececito se identificaban los primeros cristianos?
porque en griego la palabra pez, sí, pez o pescado, se dice igdis. Y entonces el igdis, las iniciales de igdis, en forma de acróstico, nos van a dar el Jesús Christos Hios Theus Soteros, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Entonces, como los primeros cristianos eran perseguidos, ¿qué hacían? Se escondían en las cuevas, en las catacumbas, ¿no? Y entonces, entonces lo que pasaba era de que, como se estaban protegiendo entre ellos, lo que hacían era entonces dejar en las cuevas que eran seguras o para señalar como un camino, ponían entonces el igdis, ponían el pececito. Y entonces ese pececito, el igdis, se convertía en el signo del ser cristiano, en el signo de los cristianos. Pero les digo, ese signo, pues creo que muchos de nosotros ni siquiera lo identificamos y entonces por eso lo utilizan más la competencia, ¿no? que no es competencia, pero les digo, utilizan mucho ese signo. Y entonces ahí fue como se fueron identificando con la parte de el ser cristianos, ¿no? O decían, aquí estuvieron los cristianos, los que los perseguían, ¿no? Porque veían esta marca y entonces decían, aquí estuvieron, ¿no? Y entonces después, ¿qué pasa? Viene el momento en donde nos vamos a identificar ya más con el signo de la cruz, ¿no? Y entonces cuando yo digo, yo soy cristiano, yo me identifico con Cristo, entonces por eso hablamos de la cruz, del signo de la cruz, porque fue el signo de la redención donde Cristo se entrega por todos. Pero aquí también hay otra cosa. Recuerdan que les hablaba un poco de la cuestión de las religiones. Bueno, se supone que en el mundo solamente tenemos 5 grandes religiones. Entre ellas está el cristianismo. Pero pues también sabemos que el cristianismo pues ya se ha derivado en diferentes creencias cristianas, ¿no? Como por ejemplo en el cristianismo somos los católicos, pero también hay anglicanos, también hay ortodoxos, también hay luteranos, pero todos conformamos la iglesia cristiana en sus diferentes confesiones. Pero entonces ahí tenemos el ser cristiano y nos identificamos porque Cristo es el Salvador. Entonces, incluso con algunas confesiones tenemos muchas cosas en común. Solamente hay cuestiones por ahí de disciplina, de organización, pero entonces ahí nos identificamos entonces como cristianos por lo que es la cuestión de la cruz, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estamos nosotros percibiendo todo este detalle, todo esto que estamos nosotros, como les digo, percibiendo que el ser cristiano ya como que no deja nada, ¿no? Miren, les quiero compartir rápidamente una expresión de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, hoy la iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión como en la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo. Porque nuestro mayor desafío hoy en día, chicos, es con una pregunta: ¿cómo anunciar a Cristo en estos tiempos? ¿Cómo hacer a Cristo creíble? Me llamaba la atención revisando un poco de las conclusiones de las preguntas que les dejaron de ayer, ¿no? Que seguramente pues muchos contestaron. Y me llamaba la atención porque, creo que hay alguien que levantó la mano. Por ahí me apareció. Es de un iPhone. Si va a hacer alguna pregunta. Sí, ahí está un chico de gorra blanca. ¿O no? ¿O te equivocaste? Porque se quedó así como que sorprendido. Creo que se equivocó. No hay más. Los chicos que han levantado la mano y si quieren hacer una pregunta, abran su audio, sin problema. Aquí ya me llegó en el chat.
Sí, o sea, si así van haciendo preguntas, no hay ningún problema. ¿Por qué siempre causa conflicto en nuestra iglesia el diálogo con otras religiones como el Islam, budismo, etcétera? Para temas como, por ejemplo, la búsqueda de la paz. Es de Ceci, de San Francisco. Ok, Ceci. Mira, aquí también hay que distinguir una cosa interesante. Tú hablas de, a ver si la puedo identificar por ahí, Ceci, esta Ceci de San Francisco. Siempre cuando les hablo, les quiero decir, me gusta más así como que verlos. Bueno, por ahí debes de estar Ceci de San Francisco. Ok, mira, aquí hay que distinguir algo. Tú mencionas el diálogo religioso, que a ciencia cierta tendríamos que llamarlo diálogo interreligioso. En la iglesia existe el diálogo interreligioso, pero también el ecumenismo, y son cosas muy distintas. Ahí estás. Sí, ahí estás. Hola, hola Ceci. Ok, gracias por tu pregunta. Muy bien. Bueno, entonces te decía, hay dos cosas que son distintas, lo que es el diálogo interreligioso y el ecumenismo. El ecumenismo es la relación que tiene la Iglesia Católica con las demás confesiones cristianas. Como les decía yo, los anglicanos, los luteranos, los ortodoxos, ¿no? Entonces, esa es la relación que se tiene con las otras confesiones cristianas. Y el diálogo interreligioso, como bien tú lo dices, es el diálogo o la relación que se tiene con los budistas, con los hinduistas, con los judíos, con las demás confesiones religiosas. Tú comentas del conflicto. ¿Qué crees? Que yo más bien no le he visto tanto conflicto? Porque desde San Juan Pablo II se ha tratado de acrecentar ese diálogo con las otras religiones. E incluso San Juan Pablo II fue el primero que convocó a una jornada de oración por la paz en Asís con los demás líderes religiosos, que en aquel entonces estuvo el Dalai Lama, el patriarca ortodoxo, estuvo el patriarca anglicano, estuvieron líderes hinduistas, ¿no? Incluso también imanes son los musulmanes. Entonces, se ha dado ciertamente un diálogo, un acercamiento con las otras confesiones y se ha logrado hacer momentos de oración por la paz. El Papa Francisco no tiene mucho, hace unos años, igual convocó a una jornada de oración por la paz, igual en Asís. Y es más, cuando el Papa Francisco visitó la zona cero en Nueva York, donde fue los atentados del 2001, convocó también a un momento de oración con demás confesiones. Había budistas, musulmanes, había más confesiones. Y juntos hicieron un momento de oración por la paz. Entonces, más bien, a lo mejor pues sí, siempre existirán diferencias, existirán situaciones, pero creo yo que sí ha habido un poco de esta parte de un diálogo, de un acercamiento. ¿Ya? No sé si contesté la pregunta. ¿Está bien, Ceci? Ok, Ceci. ¿Y eso mismo podría fortalecer nuestra identidad como cristianos, como usted lo ha mencionado? Ok, sí, es que precisamente desde ahí viene, desde el con quién me estoy identificando. Porque, por ejemplo, chicos, ahorita a lo mejor, no sé si ustedes lo han escuchado, seguramente que sí. Hablar, por ejemplo, de lo que es la New Age. La New Age es una mezcolanza de diferentes religiones. Y entonces por acá de repente a lo mejor puedo tener mi cruz, pero por acá puedo tener mi media luna y puedo tener a Shiva, ¿no? O a Ganesh, la diosa hindú. Y entonces hay una mezcolanza, que esto se le llama sincretismo religioso. Entonces ya hago yo una mezcolanza y por ejemplo eso es lo que hace la New Age. Por ejemplo en la música, mezclan oraciones en latín como de música de monjes, y luego le ponen por acá unos ritmos medios como asiáticos, como musulmanes, y entonces hace una mezcolanza. Es la New Age, la que a veces muchos podemos incluso estar siguiendo y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, todo este sentido es porque se ha perdido, les digo, la parte de la descristianización, es porque estamos nosotros perdiendo nuestra propia identidad como cristianos. Y a veces ya desde nuestras mismas familias ya no tenemos ese mismo alimento
de podernos identificar con una comunidad, con una iglesia, con una fe, sino que ahora es pues, ahí a ver, pues, ¿qué eliges, no? Y entonces también aquí viene otro tema, porque hay momentos en donde ustedes seguramente lo han escuchado, que dicen que, por ejemplo, ¿por qué no dejan a los niños que los bautizan de chiquitos? Que por qué hacen eso, que por qué no dejar a que ya sean mayores de edad y ellos elijan qué religión confesar, ¿no? Pero se nos olvida que en el momento del bautismo, cuando los papás hacen ese momento de profesar la fe en nombre de los pequeños, están profesando ya la fe por él, que en su momento la va a profesar, pero es la comunidad, tus papás, tus padrinos, los que están allí, los que te van recibiendo. Y por eso en un bautismo el sacerdote te recibe en la puerta y te marca con la señal de la cruz, la señal de Cristo, porque te dice, la iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz, porque somos cristianos. Y para poder combatir esa descristianización, les digo, no es que salga yo así con una crucesota aquí en mi playera, así, no véanme que, no, sino con mi vida, que manifieste yo el ser cristiano, el que siga las enseñanzas de Cristo hacia afuera. ¿Bien? Ok, Vane, levantaste la mano, Vane de San Francisco. Sí, sí, padre. Bueno, gracias. Creo Sí, que también se nos olvida que bueno, hace unos cuantos siglos, todavía el siglo pasado, y lo vemos ahorita también, hubieron muchísimas epidemias y enfermedades, ¿no? Y había bebés que morían a los meses. Entonces creo que también es parte de falta de cultura, de que un padre ama mucho a su hijo. Y, o sea, sabemos que bueno, yo creo que sí, la mayoría sabe que los bebés que no son bautizados se quedan, por así decirlo, en el limbo, o sea, no van ni al infierno ni al cielo, porque no están bautizados como tal, no son oficialmente, por así decirlo, parte de la iglesia. Entonces, que tu papá o tu mamá te amen tanto, demasiado, como para no dejarte en el limbo, creo que no es un pecado, que al contrario, creo que es un acto de amor muy grande. ok. Tocas un tema muy interesante. Quiero decir algo para contestar a tu comentario, o para sí hacer alusión a tu comentario, comentar algo. La salvación es para todos, porque podríamos decir, y entonces los que no están bautizados no se van a salvar. Entonces, los budistas, los hinduistas se van a condenar. No, los judíos, vendrá otro Hitler y los torturará. Miren, ¿por qué digo que la salvación es para todos? Porque cuando Cristo vino, fíjense, ya desde ahí también hablamos de otra cuestión del cristianismo, cuando Cristo vino y se hizo hombre como nosotros y asumió nuestra naturaleza humana, lo que le llamamos la encarnación, entonces Cristo vino a redimir nuestra condición humana, pecadora, y entonces la va a enaltecer a la naturaleza divina poco a poco, hasta que alcancemos la gloria de Dios, ¿no? Y entonces con ese gesto del Hijo de Dios de abajarse y de encarnarse, nuestra naturaleza puede alcanzar el ser de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que no confiesan el nombre de Jesucristo? Bueno, cuando Cristo se encarnó, trajo la salvación para todos. Algunos la han profesado de diferente manera o la están profesando de distinta manera, pero es un solo Dios. Entonces, Dios buscará la manera de cómo salvarnos a todos al fin de los tiempos. A todos, incluso a los que no están bautizados. Nosotros ya tenemos una garantía porque somos bautizados. Entonces ya podemos decir, yo soy salvo, porque ya tengo la gracia, ya tengo la armadura de la fe para entonces llegar a la salvación que Dios me ofrece por medio de Jesucristo. Pero entonces va a llegar el momento en donde yo tendré que también dar esa respuesta de fe. Solamente aclaro, Vane, hace tiempo el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, afirmó que el limbo no existe. Solamente tenemos el cielo, el purgatorio y el infierno. El limbo no existe. ¿Qué pasa con los niños que no son bautizados? La misericordia de Dios es tan grande que confiamos que están en su presencia, que están en sus manos.
porque no podemos hablar como de porque si no sería algo contradictorio, ¿no? Decía el Papa. Poder hablar de un Dios de amor cuando podemos decir que a una criatura de Dios, porque ahí también hay una distinción, criatura. Las plantas, los animales son criatura, pero nosotros los bautizados somos criatura, porque nos cría Dios, ¿no? Somos sus hijos. Entonces, al ser este momento, ya quedan 2 minutos. Bueno, ya voy, termino de contestar y ya voy, es que ya me están haciendo aquí las preguntas. Bueno, pero entonces ahorita voy cerrando y voy contestando entonces ya las preguntas. Si quieren, váyanlas dejando en el chat. Pero termino con esta. Muchísimas gracias, padre. Eso no lo sabía yo. Muchas gracias por comentar. Ok, sí, y cierro lo que te estaba yo diciendo. Es para confiar en la misericordia de Dios, porque si no sería contradictorio, ¿no? O sea, tener a unos pequeños que son criaturas en un lugar inhóspito y así, pues no, ¿no? Sino más bien es confiar en la misericordia de Dios. Incluso antes decían algunos, ¿no? O en los pueblos todavía lo creen, que cuando nace un niño y no es bautizado, que ni siquiera lo lleven a la iglesia, que no les puede hacer nada y todo. No, no es así, ¿no? Entonces, bien, veo que algunos están levantando la mano. Déjenme cerrar un poco esta parte, ya porque me decía Maggie unos 2 minutitos que nos quedan, y entonces podemos pasar a preguntas. Bien, entonces chicos, en pocas palabras, es esto. Para nosotros poder identificar una descristianización es poder hablar de que hemos perdido nuestra identidad, no solamente como sociedad, sino también como las mismas personas. Sin darnos cuenta, nos están como que bombardeando de muchas cosas y estamos perdiendo nuestra propia identidad. Pero ahí es donde tenemos que rescatar el ser cristiano, que como les decía, no basta con un signo, es el signo por excelencia de nuestra redención, la cruz con el que hemos sido marcados, con el que nos llamamos y somos hijos de Dios. Pero también necesitamos con nuestra vida y nuestro testimonio hacer presente a Cristo. Si Cristo fue manso y humilde de corazón, nosotros también tenemos que practicar eso. Si Cristo fue misericordioso, necesitamos un mundo con más misericordia. Si Dios es amor, necesitamos hacer un mundo lleno del amor de Dios. No en un amor sentimentalista, sino en un amor real que comparte, que se integra, en un amor que ve al necesitado, que tiende la mano al pobre, y no solamente al pobre materialmente, sino al que necesita ser escuchado, al que necesita que yo esté con él, que ni siquiera le diga ninguna palabra, sino que solamente esté allí y que le diga, puedes contar conmigo. Que no le pregunte, oye, ¿qué quieres? No, sino, ¿qué necesitas? Ahí es donde podemos ser cristianos y entonces esta descristianización, aunque nos quiten los símbolos religiosos, aunque nos pongan leyes en contra de la vida y muchas cosas que siempre se han dado por la persecución, que siempre la va a haber, porque Cristo así nos lo anunció también. Aunque haya todo esto, el ser cristiano está en nuestra alma, en nuestro corazón, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos, porque somos cristianos y Cristo vive en medio de nosotros. Pues muchas gracias, chicos, y entonces, pues si me lo permiten, si hay por ahí algunas dudas, entonces, ahí me van diciendo. Estaría... ok, a ver qué... ya, perdón, ya me ubiqué. Me pregunta Diana de San Buenaventura. Igual por ahí me van indicando el tiempo, por favor. ¿Cómo ser un buen cristiano en la actualidad? O sea, ser testimonio del amor de Dios en medio de feminismo, libertad sexual, libertad de decidir sobre ser madre o no. Diría yo que sí, pero fíjense, es que ahorita que tocas aquí tú, Diana de San Buenaventura, del feminismo, la libertad sexual, todas estas cosas, es que a veces yo no entiendo por qué, si hablan tanto de tolerancia y hablan tanto de equidad e igualdad, ¿por qué a veces